Capítulo 8. Vivir cuando morir es ganancia. El riesgo y la recompensa de la vida radical. Entre las muchas facetas del sueño americano que contradicen la esencia del Evangelio, uno de los ideales que los estadounidenses hemos adoptado coincide de forma sutil con las palabras de Cristo. En el momento en que James Adams acuñaba la frase sueño americano, Franklin Roosevelt enfatizaba cómo los estadounidenses pospondrían la gratificación inmediata y hasta soportarían sacrificios difíciles si estaban convencidos de que su futuro sería mejor que el pasado. Los estadounidenses estaremos dispuestos a correr grandes riesgos, dijo, si creemos que se lograrán grandes recompensas. Con palabras similares, Jesús les dijo a sus seguidores, el que encuentre su vida, la perderá, y el que la pierda por mi causa, la encontrará. Sin duda, Jesús admitió que seguirlo implicaba arriesgar la seguridad y la satisfacción que hemos encontrado en este mundo. Sin embargo, también dijo que seguirlo llevaría a una recompensa radical que este mundo no puede ofrecer jamás. Esto exige que cada uno de nosotros nos preguntemos, ¿creemos que la recompensa que se encuentra en Jesús vale el riesgo de seguirlo? Vayan a la necesidad. El desafío de Jesús a que perdamos la vida se encuentra al final de un alarmante discurso que les dio a los discípulos, como se nos narra en Mateo 10. Al mandarlos al mundo, Jesús les señaló los riesgos que deberían correr al seguirlo a él. Les dijo que estarían rodeados de gran necesidad. ¿Cuáles fueron sus instrucciones? Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. 2. Imagina la clase de gente con la que se encontrarían los discípulos: los enfermos, los moribundos, los rechazados y los peligrosos. No era exactamente el grupo más atractivo con el que uno se pudiera juntar. Algunos miembros de nuestra familia de fe fueron hace poco al sur de África a fin de proveer una clínica médica en varias comunidades empobrecidas. Al llegar al país, le secuestraron uno de sus vehículos. Al conductor lo golpearon con la cacha de la pistola y lo arrojaron al maletero de otro auto mientras los asaltantes escapaban con la mayor parte del equipaje de nuestro equipo. Por la gracia de Dios, no hirieron a nadie más y el conductor se recuperó. El equipo sabía que el viaje era arriesgado, aunque de ningún modo tenían planes de que lo secuestraran. En cambio, habían considerado el riesgo que correrían en las clínicas médicas que proporcionarían. Sabían que trabajarían con muchísimos pacientes infectados de VIH, el virus que produce el SIDA. Habían conversado sobre todas las precauciones que debían tomar, pero sabían que nadie podía garantizarles que no se pincharían por accidente con una aguja. Una vez que se establecieron, comenzaron a brindar atención médica. Todos los días, las clínicas estaban atestadas de hombres y mujeres con necesidades en su salud que viajaban kilómetros para recibir atención médica. Como se esperaba, muchos de los pacientes estaban infectados con VIH y a los pocos días de comenzado el viaje, sucedió. Uno de los miembros de nuestra familia de fe estaba atendiendo a una mujer infectada con VIH. Por accidente, se pinchó con la aguja que había estado usando. Como si esto fuera poco, lo mismo le sucedió a un segundo miembro del equipo horas después. Los dos eran conscientes de la gravedad de lo que había sucedido. Era posible que uno de ellos, o ambos, pudiera tener VIH a esta altura. Era posible que sus vidas, de repente, hubieran cambiado de una manera muy seria. Y todo esto hace que sus respuestas sean aún más sorprendentes. Estamos contentos de que nos haya sucedido a nosotros y no a algún otro, dijeron ambos. Y si Dios ha usado estas clínicas para llevar a alguien a Cristo, valía la pena. Cuando el grupo regresó, nuestro colega que vive en África nos escribió un correo electrónico. Nos contó, cuando ustedes regresaron, la comunidad quedó alborotada por la clínica y por lo mucho que había significado para ellos que el Señor viera sus necesidades y los enviara a ustedes. Cuando se fueron, la comunidad comenzó a darle gracias al Señor y mucha gente vino a Cristo. ¿Acaso no es bueno Dios? Sí, Él es bueno. Es bueno aun cuando nos llama a ti y a mí a lugares sucios y plagados de enfermedades. Es bueno aun cuando es posible que terminemos contrayendo las enfermedades de la gente a la que vamos a servir. Es bueno porque nos ha provisto para nuestra necesidad más profunda y ahora nos usa para mostrar su gloria y para hacer correr su evangelio en los lugares de mayor necesidad en el mundo. Vayan al peligro. Imagino la expresión en el rostro de los discípulos cuando salieron las siguientes palabras de la boca de Jesús: los envío como ovejas en medio de lobos. 3. Las ovejas se encuentran entre los animales domésticos más indefensos. También se encuentran entre los animales más tontos. Cualquier ruido inofensivo puede ponerlas frenéticas y cuando se enfrentan al peligro, no tienen mecanismo de defensa. Lo único que pueden hacer es correr y desafortunadamente son lentas. Como resultado, lo más tonto que puede hacer una oveja es andar en medio de un grupo de lobos. Entonces, ¿por qué habría de decirles Jesús, el buen pastor, Juan 10:11, el gran pastor, Hebreos 13:20, a sus ovejas que anduvieran entre los lobos? En ese momento, y, por inferencia, a ti y a mí ahora, Jesús les dijo a sus discípulos: los envío a lugares peligrosos, donde se encontrarán en medio de personas malas y feroces. Además, estarán allí por mi designio. También les dijo: vayan donde hay gran peligro y dejen que se diga de ustedes lo que se diría de ovejas que andan en medio
medio de los lobos. Están locos, no tienen idea, no saben en qué clase de peligro se están metiendo. Esto es lo que quiere decir ser mi discípulo. Nosotros no pensamos de esa manera. Algunas de nuestras frases favoritas expresan algo así. El lugar más seguro para estar es el centro de la voluntad de Dios. Pensamos, si es peligroso, Dios no debe estar allí. Si es arriesgado, si es inseguro, si es costoso, no debe ser la voluntad de Dios. Sin embargo, ¿qué sucedería si estos factores fueran en realidad el criterio mediante el cual determinamos que algo es la voluntad de Dios? ¿Qué sucedería si comenzáramos a ver el designio de Dios como la opción más peligrosa que tenemos ante nosotros? ¿Qué sucedería si el centro de la voluntad de Dios es, en realidad, el lugar más inseguro para nosotros? Me encontré con un hermano cristiano de la tribu Batak, de Sumatra del Norte, en Indonesia. Me contó la historia de cómo su tribu había llegado a conocer a Cristo. Años atrás, una pareja de misioneros vino a su aldea a hablar del Evangelio. La tribu era musulmana en su totalidad. Díganme si no eran como ovejas en medio de lobos. Los líderes de la tribu capturaron a esta pareja de misioneros, los asesinaron y se los comieron. Años después, otro misionero llegó a la tribu y una vez más comenzó a hablar del Evangelio. Los líderes de la tribu reconocieron que la historia que contaba era exactamente la que había contado la pareja anterior. Esta vez, decidieron escuchar. Una vez que escucharon, creyeron. Al poco tiempo, toda la tribu se había convertido a Cristo. Este creyente me contó que hoy en día hay más de 3 millones de cristianos entre la tribu Batak del norte de Sumatra. Cuando oí esta historia por primera vez, la pregunta inmediata que me vino a la mente fue: ¿estaría dispuesto a que mi esposa y yo fuéramos esa primera pareja misionera? ¿Estaría dispuesto a que me asesinaran y me comieran para que los que vengan después de mí vean cómo esa gente viene a Cristo? Este es el estilo de pregunta que nos plantea Mateo 10 a cada uno de nosotros. ¿Estamos dispuestos, como lo estaban los primeros discípulos, a ser los primeros que vayamos al peligro y, tal vez, a la muerte para que quienes vengan detrás de nosotros experimenten el fruto de nuestro sacrificio? Y si ese sacrificio es exactamente lo que se necesita para que muchos de los pueblos no alcanzados en el mundo, que hoy son hostiles al Evangelio, un día puedan rendir sus corazones a Jesús, traicionados, odiados y perseguidos. Jesús siguió diciéndoles a sus discípulos que los traicionarían. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. 4. Esta no era una manera muy alentadora de enviar a los discípulos. Los miembros de la familia podían ponérseles en contra y los amigos podían terminar convirtiéndose en sus peores enemigos. No es fácil olvidar el testimonio de Sahil. Él y su esposa crecieron en hogares musulmanes en India. Ella se entregó a Cristo y, luego, le presentó a Cristo a Sahil. Sin embargo, en cuanto sus familias descubrieron que se habían vuelto cristianos, los obligaron a huir de la comunidad a riesgo de sus vidas. En los años siguientes, crecieron en Cristo y creció su deseo de que su familia conociera al Señor. Poco a poco, comenzaron a iniciar un nuevo contacto con los miembros de la familia que amaban, y poco a poco, los miembros de su familia comenzaron a responder. Con el tiempo, recibieron de vuelta a Sahil y a su esposa en la comunidad y a juzgar por las apariencias. Todo iba bien. Entonces un día, Sahil dejó a su esposa para que comiera con su familia mientras él iba a estar con la suya. Su esposa se sentó a la mesa con su familia y comenzó a beber y a comer. A los pocos minutos, estaba muerta. Sus propios padres la habían envenenado. Te traicionarán y odiarán. Por causa de mi nombre todo el mundo los odiará. 5. Ahora bien, es evidente que todo el mundo no significa que te odiará cada persona sobre la tierra. Aún así, el cuadro está claro. Ya sea tu familia, el gobierno, la institución religiosa o algún otro te odiarán. Una vez más, no pensamos así. Si nos parecemos cada vez más a Jesús, el mundo nos amará, decimos. La realidad es que si en verdad nos parecemos más a Jesús, el mundo nos odiará. ¿Por qué? Porque el mundo lo odió a él. A continuación, Jesús dijo: cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. 6. No dijo si los persiguen, sino cuando los persigan. Por si pensábamos que esto se refería solo a los discípulos inmediatos de Jesús, Pablo nos dice más tarde: asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Sabemos que nos traicionarán, odiarán y perseguirán porque a Jesús mismo lo traicionaron, odiaron y persiguieron. Cuanto más se parezca nuestra vida a la de Él, más recibiremos lo que Él recibió en este mundo. Por eso Jesús dijo: el discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Si al jefe de la casa lo han llamado Belcebú, cuanto más a los de su familia. 8. Esta es la inevitable conclusión de Mateo 10. Todo el que quiera una vida segura, sin problemas, libre de peligro, manténgase alejado de Jesús. El peligro en nuestra vida siempre aumentará en proporción a la profundidad de nuestra relación con Cristo. Tal vez por esto nos crucemos de brazos y nos conformemos con una relación informal con Cristo y una rutina religiosa en la iglesia. Si nos mantenemos allí, estamos seguros y el mundo nos quiere. El mundo nos quiere cuando perseguimos todo lo que persiguen ellos, aun cuando le pongamos una etiqueta cristiana. Siempre y cuando el cristianismo se parezca al sueño americano, tendremos pocos problemas en este mundo. En cambio, si nos identificamos con Cristo,
Cristo, perderemos mucho en este mundo. Jesús dijo esto de sí mismo: el discípulo no está por encima de su maestro, pero todo el que haya completado su aprendizaje, a lo sumo llega al nivel de su maestro. 9. Estas palabras deberían asustarnos. Deberían asustarnos porque se burló de nuestro maestro, lo golpeó, lo flageló, lo escupió y lo clavó en la cruz. ¿De verdad queremos ser como él? Fíjate en lo que Pablo le dijo a la iglesia: porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por él. 10. Esto nos deja pasmados. En esencia, Pablo dijo: Cristo les ha dado el regalo del sufrimiento. Vengan a Cristo y reciban un gran regalo: sufrimiento. Esta no es la típica invitación evangelizadora que haces. Inclinen sus cabezas, cierren los ojos, oren para recibir a Cristo y recibirán sufrimiento. Hasta parece como si Pablo estuviera bromeando. Sin embargo, no, es broma, es el cristianismo, es la historia cristiana. Persecución y sufrimiento como los que vemos hoy en día en el Oriente Medio, Asia y África han marcado a los seguidores de Cristo desde el comienzo de la Iglesia. En los casi 300 años antes de que Constantino legalizara el cristianismo, los seguidores de Cristo se enfrentaron a terribles persecuciones. Durante 10 generaciones, los cristianos cavaron casi 1000 kilómetros de catacumbas debajo y alrededor de la ciudad de Roma. Las catacumbas eran tumbas subterráneas donde los cristianos se reunían en secreto para celebrar los cultos. A miles y miles de ellos los enterraron allí como resultado de la intensa persecución. Los arqueólogos que han explorado las catacumbas han descubierto una inscripción común en todas ellas. La inscripción era la palabra griega Ichthus, que se usaba como un acróstico para Jesús Cristo, Hijo de Dios, el Salvador. Puedes reconocer esta señal, porque ahora este símbolo del pescado se encuentra en muchos autos que pertenecen a cristianos. Qué lejos hemos llegado cuando pegamos este símbolo, que se identificaba con los hermanos martirizados del primer siglo, en la parte trasera de nuestros vehículos utilitarios, deportivos y de nuestros lujosos sedanes en el siglo XXI. Transporte de tropas o crucero de lujo. El lenguaje de Mateo 10 muestra a Jesús como un comandante militar que envía a sus soldados a una misión. Llamó a sus discípulos y los envió después. A la luz de las necesidades que tenían ante sí y al peligro que los rodeaba, los discípulos sabían que entraban a la batalla. Al final de la década de 1940, el gobierno de los Estados Unidos le encomendó a William Francis Hicks que trabajara con las compañías navieras del país a fin de construir un transportador de tropas de la Marina que costaría $80 millones. El propósito era diseñar un barco que pudiera llevar con rapidez 15,000 tropas durante tiempos de guerra. Para 1952 se había completado la construcción del SS United States. Este barco podía viajar a 44 nudos, unos 82 kilómetros por hora, y podía recorrer 16,000 kilómetros sin detenerse para cargar combustible ni provisiones. Podía superar en velocidad a cualquier otro barco y viajar sin parar a cualquier parte del mundo en menos de 10 días. El SS United States era el transportador de tropas más rápido y confiable del mundo. El único problema es que nunca transportó tropas. Al menos, no lo hizo en ninguna misión oficial. Una vez, el barco se puso en estado de alerta durante la crisis de los misiles en Cuba en 1962, pero más allá de eso, nunca la Marina de los Estados Unidos lo usó con toda su capacidad. En cambio, el SS United States se convirtió en un lujoso crucero para presidentes, jefes de Estado y otras celebridades que viajaron en él durante sus 17 años de servicio. Como crucero de lujo, no pudo llevar a 15,000 personas. En cambio, solo pudo albergar a menos de 2,000 pasajeros. Estos pasajeros pudieron disfrutar de los lujos de 695 camarotes, 4 comedores, 3 bares, 2 teatros, 20,000 metros cuadrados de cubierta abierta con una piscina climatizada, 19 ascensores y el confort del primer barco de pasajeros del mundo completamente equipado con aire acondicionado. En lugar de ser un barco utilizado para la batalla durante tiempos de guerra, el SS United States se convirtió en un medio para llevar placeres irrestrictos a usuarios ricos que deseaban navegar de manera pacífica a través del Atlántico. Las cosas son radicalmente diferentes en un crucero de lujo que en un transportador de tropas. Las caras de los soldados preparándose para la batalla y las de esos usuarios disfrutando de sus bombones son diferentes de forma radical. La conservación de los recursos en un transportador de tropas contrasta de manera drástica con la opulencia que caracteriza a un crucero de lujo, y el ritmo al que se mueve el transportador de tropas es, por necesidad, mucho más veloz que el de un crucero de lujo. Después de todo, el transportador de tropas tiene una tarea urgente que cumplir. El crucero de lujo, por otra parte, tiene la libertad de disfrutar el viaje de manera despreocupada. Cuando pienso en la historia del SS United States, me pregunto si tiene algo que enseñarnos sobre la historia de la Iglesia. La Iglesia, al igual que este barco, la diseñaron para la batalla. El propósito de la Iglesia es movilizar a la gente para que cumpla una misión. Sin embargo, parece que hemos convertido a la Iglesia en un crucero de lujo en vez de un transportador de tropas. Parece que nos hemos organizado, no para entrar en la batalla por las almas de las personas alrededor del mundo, sino para darnos todos los gustos que ofrecen las pacíficas comodidades
comodidades del mundo. Esto hace que me pregunte qué sucedería si miráramos de frente a un mundo con 4.500 millones de personas que se van al infierno y 26.000 niños que mueren todos los días de inanición y de enfermedades previsibles. Y decidiéramos que ya es hora de llevar este barco a la batalla, en lugar de cruzarnos de brazos en la cubierta con piscina mientras esperamos que el personal nos sirva más entremeses. ¿Estamos dispuestos a obedecer las órdenes de Cristo? ¿Estamos dispuestos a ser como Él? ¿Estamos dispuestos a arriesgar nuestra vida, a pasar gran necesidad y a correr gran peligro, ya sea en las ciudades que nos rodean, con el vecino difícil que tenemos en la acera de enfrente, en las comunidades plagadas de enfermedades de África o en las hostiles regiones del Oriente Medio? ¿Estamos dispuestos a cambiar, en esencia, nuestra comprensión del cristianismo como crucero de lujo que procura más comodidades en el mundo, a fin de verlo como un transportador de tropas que abandona las comodidades del mundo para realizar una tarea con significado eterno y alcanzar una recompensa que satisfará por la eternidad, una recompensa mayor? Aquí es donde Cristo se desvía por completo del sueño americano. Es verdad que Él nos promete una gran recompensa, pero su recompensa es muy diferente de lo que podríamos esperar. La recompensa del sueño americano es seguridad y éxito que se encuentran en mayor confort, mejores equipamientos y mayor prosperidad. Sin embargo, la recompensa de Cristo supera todas estas cosas y nos llama a una vida de seguridad y satisfacción eterna que sobrepasa en gran medida todo lo que nos pueda ofrecer este mundo. A continuación del humilde llamado de Jesús a sus discípulos para que fueran a la gran necesidad y al gran peligro, dio promesas abrumadoras de su amor y su cuidado de ellos. 3 veces les dice, no teman. 11. ¿Cómo es posible que las ovejas que van en medio de los lobos no tengan miedo? ¿Cómo pudo decir Jesús que a sus discípulos los traicionarían, los odiarían y los perseguirían, pero que no debían tener temor? Su soberanía, nuestra seguridad. Jesús les recordó a sus discípulos que su seguridad no se encontraba en las comodidades de este mundo, sino en el control de un Dios soberano sobre este mundo. Él les preguntó, ¿no se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Podemos descansar confiados en que nada nos sucederá en este mundo que se escape de la buena voluntad de un Dios soberano. Nada. Esto es lo que me encanta de Esteban en el libro de los Hechos. De acuerdo con la Escritura, fue el primer mártir cristiano. Tal como leemos en Hechos 7, lo apedreó el concilio religioso del Sanedrín, un cuadro notable de lo que significa compartir los sufrimientos de Cristo. 13. Con todo, lo que es aún más notable en esta historia es lo que sucedió como resultado de la muerte de Esteban. Lucas escribió, aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. A continuación, escribe 3 versículos más adelante. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. 14. En otras palabras, como resultado de los sufrimientos y de la muerte de Esteban, la iglesia se multiplicó a través de toda Judea y Samaria. ¿Puedes ver lo que estaba sucediendo? La estrategia de Satanás de detener al pueblo de Dios a través del apedreamiento de Esteban solo sirvió para lograr el propósito divino al esparcir a la iglesia. Este es el testimonio de toda la Escritura, desde la historia de Job hasta la descripción de Pablo de cómo Satanás atacó su vida en 2 Corintios 12. Vemos cómo el diablo no solo actúa dentro del soberano permiso de Dios, sino que también termina cumpliendo con los propósitos soberanos del Señor. Por cierto, de esto nos habla la cruz. La estrategia de Satanás para derrotar al Hijo de Dios solo sirvió para proporcionarle salvación a los pecadores. No tenemos nada que temer, porque Dios es soberano. Su amor, nuestra seguridad. La recompensa de Cristo también implica una mayor seguridad de lo que el mundo puede proporcionar jamás. Después de hablar sobre los gorriones en Mateo 10, Jesús les recordó a sus discípulos cuánto los amaba. En sus propias palabras, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo, para Dios ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Jesús conoce todos los detalles de nuestra vida y se preocupa de manera profunda por nosotros. Esta es la segunda razón por la que no tenemos nada que temer. Hace algunas semanas, enviamos a una familia de nuestra iglesia a un país empobrecido en el extranjero. Varios meses antes, Craig y Amy me habían contado que tenían el deseo de vender su casa en Birmingham y llevar a sus 3 hijos a otra parte del mundo donde pudieran glorificar mejor a Dios. Mientras conversábamos, los alenté a que perseveraran. Podía anticipar que vendrían tiempos difíciles. Un par de meses después de esa reunión inicial, nos encontramos otra vez y Craig me contó que habían tenido muchos obstáculos. Desde la última vez que habíamos hablado, una de las abuelas había muerto. A uno de sus hermanos lo habían tenido que ingresar de urgencia con un accidente cerebrovascular. Los habían asaltado y habían tenido un choque con el auto. Para colmo, habían tenido que lidiar con varios problemas en la salud de Amy. Esto amenazaba con limitar su posibilidad de viajar, porque era probable que por su salud, Amy tuviera que vivir en una clase especial de clima que fuera más propicio. Con lágrimas en los ojos, Craig y Amy me contaron cómo Dios había guiado sus corazones a un país en particular. Cuando fueron al médico para pedirle su opinión sobre cómo le iría a Amy en ese
ese clima. Él les dijo que le haría incluso mejor que el clima en los Estados Unidos. Con seguridad, Dios conoce cada detalle de nuestras vidas, y cuando avanzamos en fe para seguirlo, nos mostrará que nuestra mayor seguridad no se encuentra en las comodidades que podemos fabricar en este mundo, sino en la fiel provisión del único que conoce nuestras necesidades y el único que puede satisfacerlas en todos los sentidos. Su presencia, nuestra satisfacción. De todas las declaraciones asombrosas que Jesús hace en Mateo 10, esta debe ser la más sobresaliente y la más importante. No teman a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. 16. A decir verdad, esta parece una manera extraña de alentar a los discípulos que estaban arriesgando sus vidas en obediencia a Él. Lo que Jesús les decía a ellos, y nos dice a nosotros, es que debemos temer a Dios y no a la gente. Dios es el juez supremo y nuestra eternidad está en sus manos. La gente no tiene ese poder, así que no debemos temerle. Permíteme parafrasear lo que Jesús dice aquí de modo que nos ayude a sentir el peso de sus palabras. A los discípulos que se enfrentarían a persecuciones y sufrimientos ciertos, Jesús les dijo, no tengan temor de la gente. Lo peor que pueden hacer es matarlos. ¿Qué clase de aliento es ese? Nosotros decimos, bueno, si voy a ese lugar, podrían matarme. Y Jesús responde, eso es todo. No debemos tener temor de ir a ninguna parte en este mundo, porque lo peor que nos puede suceder es que nos maten. Y se supone que esto deba traernos consuelo. La única manera en que esto puede consolarnos es si ya hemos muerto con Cristo. La única manera en que puede alentarnos es si estamos tan concentrados en un Dios eterno que los seres humanos pasajeros no nos causan temor. Según las palabras de Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. 17. A las claras, la única manera en que la muerte puede ser una recompensa es si morir es una ganancia en realidad. No amaron sus vidas. La historia de la Iglesia está repleta de historias de hombres y mujeres que, como dice Apocalipsis, no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. 18. John Paton, 1824 a 1907, es poco conocido entre los cristianos de hoy. Trabajó durante 10 años como pastor en una creciente iglesia de Escocia, pero Dios comenzó a poner carga en su corazón por las Nuevas Hébridas, un grupo de islas en el Pacífico llenas de pueblos caníbales sin conocimiento alguno del Evangelio. Puso su corazón en una isla en particular. 20 años antes, 2 misioneros fueron a esa isla. Los mataron y se los comieron. Entonces, como es de suponer, muchos trataron de disuadir a Patón de la simple idea de seguir los pasos de esos misioneros. Patón escribió, entre los muchos que procuraban disuadirme, había un querido anciano cristiano, cuyo argumento culminante siempre era, los caníbales te comerán. John Patón le respondió a este hombre, Mr. Dixon, usted está entrado en años ahora, y las probabilidades que tiene es que pronto va a yacer en la tumba y allí se lo coman los gusanos. Le confieso que sí puedo vivir y morir honrando al Señor Jesús, no me importará si me comen los caníbales o los gusanos, y en el gran día, mi cuerpo resucitado se levantará tan bello como el suyo a semejanza de nuestro Redentor resucitado. El anciano salió de la habitación mientras exclamaba, después de eso, no tengo nada más que decir. A los 33 años, John Patton viajó a las Nuevas Hébridas con su esposa. El viaje no fue fácil. Su esposa y su hijo recién nacido murieron a los pocos meses de haber llegado, y se encontró solo, cavando las tumbas con sus propias manos. Enfrentó una amenaza tras otra, pero en los años siguientes, innumerables caníbales en todas las Nuevas Hébridas llegaron a conocer la paz de Cristo, y la Iglesia en Australia, Escocia y el mundo occidental se vio desafiada a levantarse y dar a conocer el Evangelio entre los pueblos que son más difíciles de alcanzar. Jim Elliot, 1927 a 56, tiene una historia similar, aunque su vida terminó de manera muy distinta. Elliot estaba convencido de que Dios lo guiaba a los indios Guarani, una tribu conocida por asesinar a cualquier intruso que tratara de acercarse a ellos. Nunca habían oído el Evangelio y Elliot se encontró con que un grupo de otros hombres que creían que era su responsabilidad llevarles el Evangelio, lo quisieron acompañar. Elliot era un predicador dotado y muchos en la iglesia trataron de disuadirlo de ir. Le decían que era demasiado arriesgado. Elliot escribió en su diario, con seguridad, los que conocen el gran corazón apasionado de Jehová deben negar sus propios amores para expresar el de él. Continuó diciendo, considera el llamado del trono, ve, y del que te rodea, ven y ayúdanos, e incluso el llamado de las almas condenadas, envía a Lázaro a mis hermanos para que no vengan a este lugar. Impulsado, entonces, por estas voces, no me atrevo a quedarme en casa mientras los quechuas perecen. Y si la iglesia bien alimentada en la madre patria necesita que la sacudan, tienen las escrituras, tienen a Moisés, a los profetas y mucho más. Su condenación está escrita en sus chequeras y en el polvo que duerme sobre las cubiertas de sus Biblias. Los creyentes estadounidenses le han vendido el alma a Mamón, y Dios sabe cómo tratar con los que sucumben al espíritu de la Odisea. El 8 de enero de 1956, Elliot y sus 4 compañeros se encontraron con miembros de los Guarani en una cabeza de playa que habían establecido. Los recibieron con lanzas y todos
los hombres murieron ese día a manos de los hombres de la tribu. Elliot debería haber escuchado a los que le decían que no corriera semejante riesgo. Júzgalo tú. En los días siguientes, la esposa de Elliot, Elizabeth, sería una de las que llevaría a Cristo a los mismos hombres que asesinaron a su esposo, y desde ese día, la paz de Cristo ha venido a reinar en esa tribu. Considera un ejemplo más. Pocos cristianos conocen a Seth Stud, 1860-1931, un inglés adinerado que vendió todo lo que tenía para llevar el evangelio a las naciones. Su familia y varios obreros cristianos trataron de disuadirlo de ir al extranjero. Sin embargo, él se fue de todas formas, primero a China y después a la India. A los 50 años, decidió que la jubilación no era una opción para el cristiano, así que se fue a Sudán, donde pasó los años que le quedaban de vida. Su tumba se convirtió en la piedra fundamental de la cruzada de evangelización mundial, que ha esparcido las semillas del evangelio en toda África, Asia y América del Sur. Escucha cuál era la recompensa por la que vivía Stud, tal como lo expresan algunas de las últimas palabras que escribió antes de morir. Hemos esperado demasiado tiempo a que el otro comience. El tiempo de espera ha terminado. ¿De qué habríamos de temer hombres como nosotros? Ante todo el mundo, sí, ante el mundo dormido, tibio, incrédulo, de carácter flojo de los cristianos, debemos atrevernos a confiar en nuestro Dios, y lo haremos con el gozo indecible que hace cantar nuestros corazones. Preferimos morir 1000 veces confiando solo en nuestro Dios que vivir confiando en el hombre. Y cuando llegamos a esta posición, la batalla ya está ganada y avistamos el final de la gloriosa campaña. Tendremos la verdadera santidad de Dios, no la enclenque charla, las débiles palabras y los pensamientos bonitos. Tendremos una santidad masculina, una que tenga fe y obras osadas para la gloria de Jesucristo. Cuando la muerte es una recompensa, la vida es radical. Tanto John Patton como Jim Elliot y Seth Stud ilustran una verdad fundamental. Te ves libre para vivir de manera radical cuando ves la muerte como una recompensa. Esta es la esencia de lo que enseñó Jesús en Mateo 10, y creo que es la clave para retirar la fe del sueño americano. La clave es darse cuenta y creer que este mundo no es nuestro hogar. Si esperamos liberarnos alguna vez de los deseos mundanos, del pensamiento mundano, de los placeres mundanos, de los sueños mundanos, de los ideales mundanos, de los valores mundanos, de las ambiciones mundanas y de los elogios mundanos, debemos concentrar nuestras vidas en otro mundo. Aunque tú y yo vivamos en Estados Unidos ahora, debemos fijar nuestra atención en una patria mejor, es decir, la celestial. Aunque tú y yo nos encontremos rodeados por la seducción de los placeres temporales, debemos sujetar nuestros afectos a aquel que nos promete un tesoro eterno que nunca se echará a perder o se arruinará. Si tu vida o mi vida quieren valer algo en esta tierra, debemos comenzar a concentrarnos en el cielo, porque entonces, y solo entonces, seremos libres para correr riesgos radicales, sabiendo que nos aguarda una recompensa radical. Jenessa Wells era una joven recién salida de la universidad con todo el potencial del mundo, con muchas oportunidades por delante. Decidió ir al Oriente Medio a vivir entre los pueblos que nunca habían oído el evangelio. Antes de irse, Jenessa les escribió a sus amigos: podría renunciar a irme al extranjero, casarme y ser maestra de música. Todo esto es muy noble y, para ser sincera, me gusta. Sin embargo, en mi corazón, quiero cambiar mi mundo más de lo que quiero un esposo y más de lo quiero el confort. Necesito hablarles a otros de Jesús. Jenessa comenzó a trabajar entre los egipcios, con los palestinos en los campos de refugiados en Jordania, con los musulmanes en Francia y con los beduinos en el desierto. A continuación de todo esto, escribió: a decir verdad, no quisiera estar en ningún otro lugar que no sea aquí, donde me ha puesto Dios. Él me da más de lo que puedo imaginar. 6 meses después, en el último correo electrónico que le envió a su familia, escribió: parece que todo lo que hacemos se resume en una sola cosa, su gloria. Mi oración es para que toda nuestra vida la refleje. 2 semanas después de escribir estas palabras, Jenessa Wells murió en un accidente de autobús en la oscuridad antes del amanecer del desierto de Sinaí en Egipto. La mayoría de la gente en nuestra cultura ve esta historia como una tragedia. Una joven que pasa los últimos días de su vida en un remoto desierto egipcio, para terminar muriendo en un accidente de autobús. Piensa en todo el potencial que tenía. Piensa en todo lo que podría haber logrado. Piensa en todo lo que hubiera podido hacer si no hubiera ido allí. La perspectiva de Cristo es muy distinta. Según Mateo 10, la historia de Jenessa Wells no es una historia de tragedia, sino de recompensa. ¿Recompensa? ¿Cómo puede ser una recompensa que una joven muera en el desierto al otro lado del mundo? De la siguiente manera: en el instante en que Jenessa Wells exhaló su último suspiro en el desierto de Sinaí en Egipto, la condujeron a la presencia de Cristo. Allí, vislumbró su gloria en una belleza increíble que ni tú ni yo podemos comenzar a comprender siquiera. ¿Y sabes dónde está Jenessa Wells hoy? En el mismo lugar. ¿Sabes dónde estará Jenessa Wells dentro de 10.000 millones de años? En el mismo lugar.
contemplando la gran gloria de su Dios y experimentando una recompensa que les llega a quienes creen que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Puedes estar seguro de que Genesa no lamenta haber perdido un segundo del sueño americano a la luz de la recompensa que experimenta ahora. Recordemos que esta es la gran recompensa del Evangelio, Dios mismo. Cuando arriesgamos la vida para correr detrás de Cristo, descubrimos la seguridad que se encuentra solo en su soberanía, la seguridad que se encuentra solo en su amor y la satisfacción que se encuentra solo en su presencia. Esta es la gran recompensa eterna y seríamos tontos si nos conformáramos con algo menor. Cuando consideramos las promesas de Cristo, arriesgar todo lo que somos y todo lo que tenemos por amor a Él ya no es una cuestión de sacrificio, solo es sentido común. Seguir a Cristo no es sacrificado, sino inteligente. Jim Elliot dijo una vez, no es un tonto aquel que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. La obediencia radical a Cristo no es fácil, es peligrosa. No es navegar de manera placentera a bordo de un crucero de lujo, es trabajo sacrificado a bordo de un transportador de tropas. No hay comodidad, no hay salud, no hay riqueza y no hay prosperidad en este mundo. La obediencia radical a Cristo implica arriesgarse a perder todas las cosas. Sin embargo, al final, tales riesgos encuentran su recompensa en Cristo, y es más que suficiente para nosotros.